Vamos a estar de pies, hermanos. Y yo necesito que usted tome su Biblia en sus manos y diga conmigo, repita conmigo lo que le voy a decir. Repita conmigo: esta es mi Biblia y es la palabra de Dios, y yo soy todo lo que ella dice que yo soy, y yo tengo todo lo que ella dice que yo tengo, y yo puedo todo lo que ella dice que yo puedo, porque esta es la palabra de Dios y ella no puede mentir. Ella no puede mentir. Y el que conoce la verdad de la palabra, esa verdad le hace libre. Así que sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a la palabra de Dios. Hoy vamos a abrir nuevamente las Escrituras y le damos la bienvenida a este estudio exhaustivo de la palabra de Dios. Aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales también son bienvenidos a este estudio de hoy. Esperamos en el Señor que abra sus oídos espirituales para que juntos podamos descifrar, podamos profundizarnos, podamos entender este manual que es el manual de Dios, este mapa que Dios nos ha trazado a nosotros, llamado Biblia, llamado palabra de Dios, que es la que nos relaciona con el Padre Celestial, con el Dios invisible, con un Dios que es espíritu y que no se puede percibir con la lógica humana o con la mentalidad humana. De la única forma que nosotros podemos percibir a Dios es a través de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Asimismo, le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, su versículos 7 y 8. Durante todos estos días hemos estado desarrollando la serie La importancia de la palabra. La importancia de la palabra de Dios. Esa es la serie que hemos estado desarrollando durante todos estos días. Amén. ¿Y cuánto han aprendido la palabra de Dios? ¿Cuánto han aprendido la palabra de Dios? Qué bueno, qué bueno. Si gustan se pueden sentar. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Mantenga la reverencia a la palabra en el corazón. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: si hay algún amigo a su lado que no tenga la Biblia, acérquese por favor a ese amigo para que él también lea con nosotros lo que la palabra dice. Juan 15, 7 y 8, la palabra dice: permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Diga conmigo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que sean así mis discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra se ve sencilla, pero es una palabra muy profunda, la cual vamos a desglosar en el día de hoy. Y yo necesito que usted agilice, active sus sentidos espirituales. Porque así como uno tiene sentidos naturales,
Hay unos sentidos que se conocen en la Biblia como sentidos espirituales a través de la intuición. Por ejemplo, usted necesita los 5 sentidos para usted interactuar en el mundo natural. Para usted poder moverse en el mundo físico, necesita ver con sus ojos lo que está a su alrededor. Incluso para usted cruzar de una calle a otra, tiene que tener ese sentido de la vista bien agudizado, porque si no lo tiene, entonces te pueden chocar. Igualmente el sentido de la audición. Amén, hermanos. El sentido del tacto es importantísimo. El del gusto es importantísimo. De manera que Dios nos ha habilitado con 5 sentidos para nosotros interactuar, para nosotros caminar en el mundo natural, en el plano natural. Pero nos hemos olvidado de que nosotros en esencia somos espíritu. Dígalo conmigo, yo soy espíritu. Entonces, si en esencia nosotros somos espíritu, ¿por qué nos cuesta tanto andar en el espíritu? ¿Por qué nos cuesta tanto caminar en el espíritu? ¿Por qué nos cuesta tanto percibir lo que se está moviendo en el mundo espiritual? Porque nosotros no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. Tenemos un alma, pero somos espíritu. Entonces, como somos espíritu, tenemos sentidos espirituales. Y a través de los sentidos espirituales podemos nosotros discernir lo que se mueve en el mundo espiritual. Por eso la misma palabra afirma que debemos probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. No es la apariencia lo que va a determinar si un hombre es de Dios o si una mujer es de Dios. Es el espíritu. Es el espíritu. Porque somos seres tripartitos. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ahora, la palabra ministra a nuestro espíritu. La palabra fortalece nuestro espíritu. La palabra entrena nuestro espíritu. Así como nuestro hombre natural es entrenado y es con palabra que es entrenada. ¿Por qué? Porque cuando usted nace a un mundo que usted desconocía. De eso hablamos en la enseñanza pasada. Y usted despierta a una realidad que aunque existía, tú no la estabas percibiendo porque tú estabas en el vientre de tu madre. Y lo que tú veías en el vientre de tu madre era oscuridad. Y tú estabas dependiendo del cordón umbilical de tu madre. Pero el día que tu madre te alumbró, el día que tu madre te parió, tú abriste los ojos en un mundo que tú no conocías. El hecho de que usted no lo conozca no quiere decir que no exista. Hay muchas personas que ignoran el mundo espiritual porque para ellos el mundo espiritual no existe. Ahora, ellos dicen que no existe porque no lo perciben, porque están en oscuridad. Entonces ese bebé nace, abre sus ojos y comienza a observar con sus ojos lo que no había observado antes. Comienza a observar a los médicos, pega un grito a ese bebé y si no grita el médico le da una nalgada para que grite. El muchacho acaba de nacer. Luego pasan varios minutos y comienza entonces a contemplar la cara, el rostro de su madre. El bebé apenas acaba de salir y ya le está mirando face to face la cara a su madre. Cuando nacemos de nuevo, le estamos mirando la cara al Padre Celestial. Glory to Jesus. Y comenzamos a percibir al nacer de nuevo,
comenzamos a sentir y a percibir cosas que mucho antes nosotros habíamos percibido, cosas que nunca antes nosotros nos habíamos imaginado. Amén. Comenzamos a visualizar esas cosas. Hay gente que están anhelando ver con sus ojos un ángel. Y dicen, yo me gustaría que el Señor me mostrara un ángel. Y ellos quieren mirar con sus ojos físicos el ángel. No, es que el ángel y el mundo espiritual no se ven con los ojos naturales. Los ojos naturales que tenemos nosotros fueron diseñados por Dios para vivir en un mundo natural. Por eso usted puede ver los árboles. Por eso usted puede ver la flora, la fauna. Por eso usted puede contemplar las estrellas. Pero no puede contemplar ni un ángel ni un demonio. Ahora, ¿por qué? Porque el ángel y el demonio no se ve con esa vista, no con esos ojos. Se ve con los ojos del Espíritu. Se contempla con los ojos espirituales. ¿Cuántos me están entendiendo en el día de hoy? Por eso cuando una persona comienza a fluir en los dones del Espíritu, los dones de revelación específicamente, la gente se sorprende. La gente dice, pero ¿cómo fue que supo eso? Lo que pasa es que en el mundo espiritual se reciben muchas informaciones que son imposibles obtenerlas en el mundo natural. Amén. Y todo eso es en el Espíritu y hay que pasar las barreras. Los griegos le llaman a esto, hay que atravesar las tinieblas. Es la palabra perimino. Tú tienes que pasar de una dimensión a otra para poder percibir lo que se mueve en el mundo espiritual. Mientras tú estés de este lado de la raya y no atraviesa la atmósfera, tú no puedes percibir lo que se mueve en el mundo espiritual. ¿Están entendiendo? Y esto se conoce como activar los sentidos espirituales. Dígale al que está a su lado, tú eres espíritu. Y tú tienes que activar los sentidos espirituales para que tú puedas entender Juan 15, 7 y 8. Si tú no activas los sentidos espirituales y escucha esta palabra desde esa dimensión, no va a entender ni papa de lo que te voy a enseñar a continuación. Yo vine hoy pesado. Yo no vine a hablarle a niños. Vine a hablarle a personas que tienen sus oídos ejercitados. Porque si tú no tienes los oídos ejercitados, tú no vas a entender en su justa dimensión la enseñanza de hoy. La enseñanza te va a pasar por encima. Va a entender parte, pero no la profundidad de lo que quiero transmitirte en esta mañana. Amén. Entonces tienes que hacer el cambio. Tienes que pasar, tienes que atravesar, tienes que dejar el plano natural y ahora pasar al plano espiritual y escucharme atentamente a lo que te voy a decir. Permanecéis en mí. Está hablando Jesús. ¿Y cómo yo permanezco en Jesús? No hay manera de permanecer en Jesús aferrándonos a una religión. No hay manera de permanecer en Jesús aferrándonos a dogmas de hombre. No hay manera de permanecer en Jesús aferrándonos a tradiciones humanas. De la única forma que permanecemos en Jesús es aferrándonos a la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen, yo estoy en Cristo Jesús. Ok, eso no está en discusión. Tú naciste de nuevo. Tú estás en Cristo Jesús. Ahora, para tú permanecer en Él, tienes que andar como Él anduvo. Para tú permanecer en Él, tiene que llevar muchos frutos. Para tú permanecer en Él, tienes que andar conforme a lo que la palabra establece. Por eso usted ve un montón de gente que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, se convierten como nosotros le llamamos. Ay, se convirtió a Cristo, pero no permaneció en Cristo. Ahora, ¿por qué no permaneció en Cristo? Porque para permanecer en Cristo hay que andar como anduvo Cristo.
Entonces dice la palabra: permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El orden de los factores no altera el producto. Si tú permaneces en la palabra, permanece en Cristo. Y si permanece en Cristo, permanece en la palabra. Al derecho o al revés da la misma suma. Porque tú no puedes divorciarme a Cristo de la palabra, que ese es el problema de los creyentes de hoy, que quieren vivir el evangelio de ellos. Quieren andar conforme a sus propios criterios. Quieren andar conforme a sus propias ideas y pensamientos. Entonces, si tú dices que tú estás en Cristo, tienes que andar conforme a la palabra de Cristo. Por eso dice el texto bíblico: permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y después que se cumple ese ciclo, entonces viene la bendición. Pedid todo lo que tú quieras. O sea, después que tú estés en Cristo y andas conforme a la palabra, tú estás frío con el Padre. Tú estás frío con el Padre. Y el Padre te dice: pide lo que tú quieras. Alábale. La palabra pide lo que tú quieras no es para cualquiera. Por eso hay gente que se cansan: ay, pastor, tengo un tiempo pidiendo y nadie me da. Entonces permanece en la palabra. Ay, pastor, tengo 5 años en prueba y pido y nadie me contesta. Permanece en la palabra. Tú estás caliente. Si tú tienes 5 años pidiendo algo y no te lo dan, tú estás caliente. Hello. ¿Están entendiendo? ¿Tú ves cómo los ojos de algunos están brillando ahora? Porque la palabra trae iluminación. Cuando tú permaneces en Él, o sea, no basta con estar en Él. Porque hay gente que están hoy en Él, pero pasan 2 días y están fuera de Él. ¿Te das cuenta? Es la permanencia la que te va a garantizar la bendición. Diga, la permanencia. La perseverancia es lo que te va a garantizar la bendición. Por eso Santiago dice que no podemos ser creyentes como las olas del mar. Porque la ola del mar va y viene. Hay gente que son así, que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Usted lo ve en la iglesia, que se comen al diablo con yuca. Pasan 2 semanas y usted no lo ve ni en pintura en la iglesia. Imagínate, si yo como pastor no cuento con esa gente, imagínate el Padre. Porque el pastor siempre cuenta con la gente que son constantes, con la gente que perseveran, con la gente que se congrega. Por eso yo como pastor conozco cuáles son mis ovejas. No todo el que está sentado en esa silla es mis ovejas. Las ovejas nuestras permanecen. Pero hay personas que creen que la iglesia es un transporte público. Se suben y en la próxima parada se tean. Se suben y en la próxima parada se desmontan. ¿Qué dice el texto? Permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay gente que se zafa de Cristo porque no quieren permanecer en la palabra. Esa es la razón, porque una cosa es que usted nazca de nuevo, que esté en Cristo, y otra cosa es que tú permanezcas en Él. Y para tú permanecer en Él, la palabra también debe permanecer en ti.
Entonces, ¿por qué hay gente que se salen de Cristo? Porque se salen de la palabra, no quieren compromiso con la palabra. No te estoy hablando ni siquiera del compromiso con la iglesia, porque eso es secundario. Porque cuando tú comienzas a andar conforme a la palabra, el pastor no tiene que decirte, tiene que congregarte. Cuando tú andas conforme a la palabra, el pastor no tiene que decirte, tiene que diezmar y ofrendar. Cuando tú andas conforme a la palabra, el pastor no tiene que enseñarte que tú tienes que dar fruto. Porque se entiende que si tú conoces la palabra, tú conoces cuáles son tus compromisos y cuáles son tus deberes en Cristo Jesús. Pero hay gente que quiere que el pastor lo esté llamando. Hay gente que quiere que el pastor lo esté regañando. Hay gente que quiere que el pastor le esté hablando duro. Háblale fuerte al pastor para que puedan entender. Claro, hay un tiempo en que el pastor coge la vara, en que el pastor coge el callado. Pero una oveja con 10 años ya escuchando la palabra, hay que hablarle con el callado. Hay problema ahí, señores. Y ovejas que ya están rancias. Ay, que si no me visitan. Ay, que si no esto. Ay, que si no lo otro. Y tienen pastoritis aguditis. Amén. No conocen lo que dice en Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. ¿Te das cuenta cómo ese texto bíblico saltó de la Biblia y comenzamos a entenderlo mejor? No conocen lo que dice el texto bíblico. Dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, después que tú permaneces en Él y la palabra permanece en ti, pedid todo lo que tú quieras. ¿Y qué dice? Te hará Dios esperar. Será hecho. Ay, pastor, ore para que Dios me dé un novio o un marido que no tengo. Ora tú. Ora tú. Hello. Me estoy quedando jamoneto y jamoneta. Ora tú. El que está desesperado eres tú, con madera. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos están cansados de orar y de pedir, y el milagro no se le ha manifestado. ¿Sabe por qué? Porque no permanecen en Él. No permanecen en Él. Porque permanecer en Él no es una teoría. Permanecer en Él es una práctica. Y apunta eso por ahí. Permanecer en Cristo no es una teoría. Permanecer en Cristo es una práctica. Hay que vivir y andar conforme a la palabra. Y la gente quiere andar conforme a sus propios pensamientos, conforme a sus propios ideales, conforme a sus propias creencias, y no quieren andar conforme a la palabra. Pero si tú andas y permaneces en la palabra, cuando tú pides lo que tú quieras, te será hecho. Y dice el versículo 8, que todavía es más glorioso: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Hay que llevar fruto, señores. Déjate de ñeñeñe, ni de guiriguiri de ser en mi barrio. Hay que llevar fruto. Hay que rendir. Cuando yo jugaba baloncesto, yo recuerdo que cuando íbamos a la práctica, antes de comenzar a practicar, a ponerle la mano a la bola, nos ponían a hacer ejercicio, a dar muchas vueltas, a hacer pechadas, sentadillas, a dar vueltas con gradas. Y era tanta la vuelta que a veces dábamos que estábamos ya agotados. No le hemos puesto la mano a la bola y ya estábamos cansados y agotados. Y yo me cansaba así. Y entonces me decía el entrenador: déjate de flojera. En otras palabras, déjate de ñoñería, sigue dando vuelta. Porque él sabía lo que venía después. En un partido de baloncesto tú tienes que estar en constante movimiento.
y tú tienes que estar apto para competir. Amén. El evangelio es lo mismo. Hay gente que quieren ponerle la mano a la bola y no quieren entrenarse. Hello. No quieren pagar el precio de la abstinencia, porque no es lo que tú quieras, es lo que diga el entrenador. Ay, yo quiero dar 2 vueltas nada más. No son 10, dijo el entrenador, no son 2, son 10, no es lo que tú quieras. Hello, y él te dice, el entrenador dice, si no de las 10 no juega, no le pone la mano a la bola. Entonces, para permanecer en él y pedir todo lo que queramos y que se nos dé, hay un requisito, y es permanecer en él. Es llevar mucho fruto y convertirse en discípulos. No todos son discípulos, lo que hay es muchos seguidores. No es lo mismo un seguidor de Cristo que un discípulo. El seguidor de Cristo escucha la palabra de Cristo, está en la multitud, se beneficia de los panes y de los peces y del aire acondicionado, diría yo, pero no es discípulo. El discípulo es el que se sienta a degustar la enseñanza y el que dice: yo voy a vivir conforme a esa palabra que me está enseñando el pastor. Yo voy a vivir conforme a esa palabra que me está enseñando Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando uno es discípulo, la palabra de Dios no solo está en nosotros, sino que permanece en nosotros. Pastor, desglósame eso. Bueno, hay gente que escucha la palabra, se terminó el culto, pero la palabra no permanece en ellos, porque el terreno de ellos es un terreno pedregoso. Cuando la semilla cae en un terreno pedregoso y llega el sol lo que hace es que tueste la semilla que fue sembrada. La semilla es consumida porque cayó en un terreno pedregoso, no tuvo suficiente profundidad y la semilla se vaporizó. Esos son los creyentes olvidadizos que vienen a un servicio como esto, no toman anotaciones, no toman nada, y cuando se van a la iglesia pasan 2 días, 3 días, y tú le preguntas: ¿qué aprendiste de la palabra? Yo aprendí muchas cosas, pero dime qué. ¿Qué fue lo que tú aprendiste? No, yo aprendí, el pastor fue todo eso, fue tremendo esa enseñanza, profunda, pero dime qué aprendiste. ¿Qué se te quedó en el espíritu? Ay, yo no recuerdo. Es que la vez había tan traicionera en la mente. No es en la mente, es en el espíritu. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo en el día de hoy? Entonces, cuando la palabra está en nosotros, esa palabra, sin lugar a dudas, va a producir fruto en nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, cuando la palabra de Dios reside en lo más profundo de tu espíritu, te da la capacidad para poder enseñar. ¿Y cómo tú vas a enseñar si no tienes nada que enseñar? Entonces, cuando la palabra de Dios permanece en vosotros, tú tendrás ese poder para enseñar, para corregir, porque la palabra nos da sabiduría y también produce en nosotros gozo y paz, para que vivamos continuamente alabando a Dios, para que vivamos continuamente glorificando a Dios. Y por medio de la palabra es que manifestamos el fruto del Espíritu en nosotros. No estoy hablando de los frutos, porque no es bíblico decir los frutos. Estoy hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. En 1 de Juan capítulo 2 versículos 5 y 6 dice: pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Oye esto, abra su Biblia conmigo para que lo estudiemos también profundamente. 1 de Juan capítulo 2
versículo 5 y versículo 6 dice: pero el que guarda su palabra, recuerde que los discípulos son aquellos que guardan la palabra, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, cuando el amor se ha perfeccionado en nosotros, entonces sabemos que estamos en Él. Cuando no tenemos amor por los demás, estamos fuera de Él. El hecho de que tú estés en la iglesia y que forme parte de un grupo religioso no significa que tú estás permaneciendo en Él. La señal bíblica que indica que tú estás permaneciendo en Él es cuando el amor de Cristo, el amor de Dios se ha perfeccionado dentro de ti. ¿Lo está leyendo conmigo? Eso es un ABC, eso es fácil de interpretar. Eso es fácil de interpretar. En esto sabemos que estamos en Él. ¿Está ahí conmigo? Bendito sea Dios. Y dice el versículo 6: y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a repetirlo todos. El que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Hay personas que en este tiempo, por no conocer la palabra, solo se fijan en la parte externa y quieren andar y vestir como vistió Cristo, con unos atuendos que llaman mucho la atención y que, por cierto, alteran el orden público, por lo menos en este país donde la gente usa pantalones y camisa y corbata y traje. Pero hay personas que quieren vestir como visten los judíos, con esos atuendos tradicionales del tiempo bíblico. Y el problema no está en vestir así. No creo que alguien se vaya a quemar en un infierno por vestir de esa manera. El problema no está en eso. El problema está que quieren entonces obligar a la gente a vestir de esa manera, a comportarse de ese tipo, de esa manera. Se dejan crecer la barba y visten como los judíos. Y visten como esa cultura tan hermosa. Y entonces enseñan esto como doctrina, de que la apariencia externa juega un papel sumamente determinante. Amén. Y eso tiene su contexto, el cual enseñamos, porque nosotros enseñamos en la doctrina bíblica que tanto el hombre como la mujer debe cuidar su apariencia, debe saberse vestir para no llamar la atención ni el morbo, porque estamos en un país con mucho morbo. Y la palabra sí dice que la mujer debe vestir decentemente y con pudor. Y dice que debe vestir como una mujer que profesa piedad. Eso sí la palabra lo dice. Pero eso no significa que debemos vestir como visten los judíos del Antiguo Testamento. Eso no significa que debemos vestir como visten algunos musulmanes. Porque el evangelio es un vehículo cultural. Dígalo conmigo, el evangelio es un vehículo cultural donde llega a todas las culturas. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando yo estoy con los griegos, yo me identifico con la cultura griega. Cuando estoy con los judíos, yo me identifico con la cultura judía. Y cuando estoy con los gentiles, yo me identifico entonces con esa cultura. Ahora, yo no me convierto a ellos. Mi plan es que ellos se conviertan a mí. Yo no me dejo influenciar por ellos. Mi plan es que ellos sean
ministrado por la palabra que yo porto. Amén, hermanos. Entonces, para uno permanecer en Cristo conforme a Primera de Juan capítulo 2 versículos 5 y 6, debemos andar como Él anduvo. Ahora hay una palabra que se la voy a enseñar en el día de hoy, que es la palabra perfeccionado. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Esa palabra perfeccionado viene del griego teleio, que significa completar, significa cumplir, significa llevar hasta el fin, significa arribar a una conclusión exitosa, significa alcanzar una meta, significa colmar. En sentido ético y espiritual, significa alcanzar la madurez. No hay manera de usted alcanzar la madurez si no permanece en Él, porque permanecer en Él es permanecer en la palabra, y lo que te va a dar la madurez y el crecimiento espiritual se llama la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque somos edificados por la palabra. Dice Hechos capítulo 20 versículo 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, diga palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, nuestra herencia se encuentra implícita en Cristo Jesús, se encuentra implícita en la palabra. De manera que de la única forma que usted puede ser librado de la miseria es cuando usted anda conforme a la palabra. Dígale al que está a su lado, de la única forma, no me escucharon, de la única forma que usted sale de la escasez, de la pobreza, de la miseria, se llama cuando usted anda conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en sí misma va a desatar la herencia del Padre. La herencia no es para cuando Él venga. Porque ¿para qué necesitamos herencia en el cielo? ¿Para qué necesitamos la herencia en la eternidad? La herencia es para que vivamos el aquí y el ahora. Dígale al que está soldado, la herencia que vamos a recibir y que recibimos en Cristo es para que vivamos el aquí y el ahora. Amén. La palabra de su gracia siempre edifica. La palabra de su gracia siempre libera nuestra herencia espiritual. La palabra es el agente creador de Dios, ya que por ella fueron formados los mundos. En la misma forma, ella edifica dentro de nosotros la vida de Jesucristo. Una vida fundada en la palabra nos da la capacidad para resistir las tormentas. Porque hay tormentas que amenazan constantemente nuestras vidas. Y no estoy hablando de la tormenta que viene por ahí. No estoy hablando de Fiona. Estoy hablando de tormentas que atormentan muchas veces nuestra vida espiritual. Pero cuando tu fe está basada en la palabra, cuando tú andas conforme a la palabra, esa tormenta no podrá destruirte. Dice en Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente es aquel que escucha la palabra, pero conforme a la Biblia comienza a vivirla. Porque una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es la palabra que tú escuchas, hacerla. Hay gente que son buenos oidores, pero poco hacedores. Dígale al que está a su lado, tenemos que ser hacedores de la palabra. La palabra no es para acumular solamente conocimiento. La palabra es para vivirla, para experimentarla, para practicarla.
Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon, porque no es que no van a golpear, van a golpear, los vientos te van a golpear. Golpearon contra aquella casa, pero esa casa no se cayó, porque estaba fundada en la roca. No estaba fundada en un Kimalá y Samazoca. No, estaba fundada en la roca, que es la palabra. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado: llegó el tiempo de renovar tu manera de pensar. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No estoy hablando de una transformación de la boca y de los ojos, porque hay gente que se transforman ahora en las redes sociales. Estoy transformado, varón, y voltean los ojos así, lo miran. Y se transforman. Y usted lo ve transformado. Es emocionado que están. Es fascinado que están. Es embrujado que están. Es hechizado que están. La palabra le llama esto hechicería. Es la palabra farmaquea. Y bajo ese espíritu de hechicería entonces comienzan a enseñar. Hechicería se llama eso. Para llamar la atención y ganarse unos cuantos views. Y hacerse virales. ¿A qué esta palabra no se hace viral? Porque al diablo no le conviene hacer viral esta palabra. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que se hace viral? Las cosas que le gustan al diablo. Eso es lo que se hace viral. Una mujer en cuera enseñando un pedazo de narga. Un hombre hablando vacuencia. Eso se hace viral de una vez. Porque esa es la promoción del reino de las tinieblas. Pero palabra bien enseñada, palabra bien edificante, la gente ni le llama la atención, hace así con el dedito, ¡fu! Y aparece el modelo ahí, y yo ahí. Pasa, ¡pat! Si es el pastor, sigue de largo, ¡pup! A veces ni los hijos de la casa ven los videos. Para por lo menos tener un repaso. No, porque yo escuché el mensaje el domingo, sí, pero repásalo. Repásalo. Y están bien editados, con calidad. Porque ya no es que se ven feos, se ven bonitos. Pero estoy cansado de escuchar al pastor. Porque el pastor predica la palabra. Ahora, si el pastor estuviera con la barriga afuera, haciendo un TikTok, se hace viral. El pastor viral. Eso es lo que el diablo quiere, que yo salga así en las redes sociales. Hello. Coge 1 millón de views, señores. Porque eso es lo que está mostrando el mundo. El mundo está fascinado con esas cosas. Y dice la palabra que debemos renovar nuestra mente. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. No podemos, ¿verdad?, identificarlo con lo que se está moviendo en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. No conforméis a este siglo. La palabra conforméis viene de la palabra griega suschematizo. Suschematizo. Y se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o a un diseño mundano. Y a veces le llegan esas tentaciones a uno. Yo quisiera teñirme el cabello de rubio para llamar la atención, y con una raya por aquí, y ponerme otros lentes de contacto bien amarillito, y en las redes decir fuego de Dios. ¿Tú te imaginas? Pero haga uso de su imaginación. Que yo agarre, me vaya al salón, me dé un tinte rubio, me pongo una rayita aquí, que está de moda hasta en los pastores, está de moda eso, en algunos pastores bonitillos, y me pongo unos lentes de contacto y me para, que acerca la cámara, ven, acércala. Fuego de Dios sobre tu vida. La unción te va a tocar. Huita la rabasaya. ¿Usted cree que yo no doy para eso? Yo doy para eso. Pero eso es conformarse, diga, eso es conformarse a una tendencia que no edifica, que en nada edifica. Sí es buena para tener view, sí es buena para ganar dinero, pero no es buena para edificar. No conforméis, es la palabra suschematizo. No tome ese modelo como un modelo a seguir. No tome ese diseño como un diseño a seguir. Esta palabra suschematizo aparece nuevamente en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14, donde describe a aquellos que se conforman a los deseos mundanos. Porque la expresión a este siglo se refiere a este mundo, un sistema sin Dios, un sistema corrompido. Y nosotros no podemos identificarnos con ese tipo de sistema, porque es un sistema de corrupción. Para muchos creyentes nada es nada. Para muchos cristianos hay cosas que ya se pueden hacer. En la época en que me formaron había muchas cosas que no se podían practicar. Pero hoy en día hay cosas que sí se pueden hacer, que son lícitas en algunos círculos religiosos. Amén, hermanos. Pero hay cosas que no convienen en el Señor, y no quiero entrar en detalle, pero en muchos lugares hay mucho libertinaje, hay mucha liberalidad. Liberalidad para pecar, libertinaje para pecar. Amén. Hay muchas personas viviendo en adulterio, muchas personas viviendo en fornicación, muchas personas teniendo relaciones antes del matrimonio, otros que cambian de novia como cambiarse de ropa interior. En mi tiempo eso era un escándalo que se armaba, y ya hoy en día eso como que no es nada. Tomo esta, la dejo, tomo aquella, la dejo, y tomo aquella, la dejo, y eso no produce casi ningún tipo de escándalo. Hay un evangelio que se conoce como un evangelio light. El tú tomarte una cerveza hace 20 años atrás en el evangelio, eso era un año de disciplina. Ahora una modelito no es nada, una modelito no es nada, una light. Pero no me mire así.
Amén. Ay, 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 ¿qué fue lo que dije? Hay cristianos que escuchan música mundana. No, pastor, eso es un instrumental, eso es romanticismo. Pero con una fría al lado y con la Biblia abierta en el celular. No embriaguéis con vino. Dice con vino, no con cerveza, con vino. Sí, porque interpretan la Biblia a su manera. No, es con vino, que no puedo embriagarme, pero una cervecita sin alcohol no es nada. Amén. Y yo quiero ser justo en lo que le voy a plantear ahora. Quiero ser coherente. No es que usted tomarse una copita de vino o usted tomarse una copita de cerveza le va a llevar al infierno. Aunque tú estés en la puerta, aunque tú estés en el bordecito ahí, aunque tú estés en el bordecito tú estás casi cayendo, pero no significa que un poco de alcohol te llevará al infierno. Ahora, si de ese poco tú le coges el gustico, como casi siempre sucede, hello, entonces ese bordecito va a desaparecer y lentamente te irá acercando a un lugar peligroso. ¿Te das cuenta? Porque eso es como decir hoy en día, el tú darte un perico de droga, eso tampoco es nada, porque si comenzamos a analizar las cosas, nada es nada, porque el alcohol antes estaba prohibido. ¿Y sabe qué pasó? Que la gente traficaba, como trafica con las drogas hoy en día, la gente traficaba con el alcohol, hasta que el alcohol se convirtió en algo legal, en una bebida legal. Si legalizan las drogas, como está legalizada en algunos estados de Estados Unidos, entonces también los cristianos se van a dar su tablazo, de poquito a poquito, de poquito a poquito. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Me estás comprendiendo lo que le quiero enseñar? Entonces nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Es decir, no podemos tomar el diseño, el modelo del mundo. Ay, en el mundo se baila, aquí también se baila, pero en el espíritu. En el mundo se bebe, aquí se bebe, pero se bebe agua, jugo y vino también se bebe, porque uno se bebe su traguito de vino para digerir. Pero una cosa es usted tomarse un vino para compartir en familia y digerir, y otra cosa es comprarse una caja de vino. ¿Te das cuenta? Porque quiero enseñar esto lo más claro posible. Porque Jesús bebió vino, pero bebió vino no fermentado, sin alcohol. Jesús nunca se emborrachó, nunca se embriagó. Amén. Ay, Dios mío, qué silencio hay aquí hoy. Y yo con mi cispa de cerveza. Amén. Una vez yo fui a casa de un pastor, hace muchos años. Una casa de un pastor fui una vez, me hospedó ahí en su casa y voy a la nevera y abro un cispa de cerveza. Y yo, pastor, estaba yo jovencito, el pastor se puso rojito como un tomate. No, esos son de unos primos. Soy de unos primos. Y yo, gloria a Dios. Porque a nosotros nos formaron con ese tipo de doctrina de que el alcohol es pecado, de que tomar es pecado. Pero hoy en día los cristianos interpretan la Biblia de una manera muy diferente a como se interpretaban hace algunos años. Amén, hermanos. Y yo quiero que tú entiendas que el alcohol
trabaja en el cerebro y lo altera. Y que hay que tener mucho dominio propio para uno no pasarse de alcohol. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no todo conviene. Porque todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo edifica. ¿En qué te edifica el usted beberse 5 cervezas? ¿En qué puede edificarte eso? ¿En qué puede edificarte beberte una botella de vino entera? No es que usted no comparta un día un traguito de vino o de sidra, una copita para compartir en familia y disfrutar el día. Pero de ahí a tú entonces tomarte 4 botellas y decir, varón, siento la unción del alcohol. Entonces así no. Dígale al que está a su lado, así no. Así no. No conformé a este mundo. No conformé a este sistema corrompido. Si aquel se corrompió, no te corrompa tú. Si aquel robó, no robe tú. Si aquel estafó, no estafe tú. Si aquel fornicó y adulteró, no lo hagas tú. Si aquel sobornó, no soborne tú. Que yo llego tarde al trabajo porque Flor no llega tarde. Llega tú temprano porque tú tienes que dar testimonio para que lo de afuera. Amén. No te vistas como una mujerzuela. Mujeres en el evangelio con los senos afuera, con el pecho media naranja afuera y diciendo, yo le alabo con todo mi corazón. Con todo mi corazón lo alabo. Sí, pero no es con tus pechos que lo va a alabar, es con tu corazón. Entonces la mujer tiene que saber cómo se viste, porque la mujer tiene un cuerpo diferente al cuerpo del hombre. Amén. El diseño que Dios le dio a la mujer es un diseño atractivo para el hombre. Entonces hay mujeres que conocen sus atributos, aún en el evangelio, y entonces comienzan a enseñar esos atributos con cierto tipo de atuendos y llaman mucho la atención. Esa parte es lo que la Biblia dice, tiene que vestir decentemente y con pudor. No es que te transforme en un hebreo o en un arameo o en un judío o en un musulmán. No es eso lo que la Biblia está diciendo. Es que dentro de tu cultura, en cuanto a atuendo, tú debes saber vestirte. Porque incluso uno va a la escuela con un tipo de vestuario. La escuela te exige un tipo de vestuario. Si usted trabaja en un banco, el banco te va a exigir por ética y estética un tipo de atuendo. Si usted trabaja en una oficina jurídica, usted no va a ir como cualquier persona, usted va a ir con el atuendo que esa oficina te exige. Si usted va al tribunal como abogado, usted se pone un atuendo, una toga, usted va togado, porque va a representar a alguien. O sea, de una institución a otra hay diferentes tipos de cultura. Pues podemos decir que cada iglesia tiene su cultura. Hay iglesias que no te permiten vestir de una manera. Ay, esa iglesia sí es anticuada. Pues entonces, si no te gusta, pues hay otras opciones. Sal de ahí y vete para donde a ti te guste. Porque hasta de una iglesia a otra, en cuanto a vestuario, en cuanto a apariencia, hay culturas. Y yo no juzgo a esas iglesias que tienen esa cultura de no usar pantalones. Hay iglesias que te prohíben rotundamente el pantalón y yo no hablo de ella, yo la respeto, porque esa es su cultura. El pastor de esa iglesia tendrá que darle cuenta a Dios por lo que ese pastor está enseñando. Ahora yo le tengo que dar cuenta a Dios por lo que yo enseño aquí. ¿Están entendiendo? De manera que yo no hablo de los rabacucus, yo no hablo de los pentecostillas, yo no hablo de los pentecostales, yo no hablo de los asambleístas, yo no hablo de nadie. Yo predico a Cristo y a este crucificado. Amén. Dígale al que está a su lado, tenemos que andar conforme a la palabra, no conforme a las normas del diablo.
no conforme a las modas de Satanás. Tenemos que andar conforme a la palabra, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Tenemos que caminar conforme a los ideales de Dios, conforme al reino de Dios. Comprobéis significa someter diariamente a prueba en la práctica que la voluntad de Dios en nosotros es agradable y es perfecta. Es la palabra comprobéis. Tenemos que autoevaluarnos y comprobar nosotros mismos si andamos conforme a la palabra, si andamos conforme a la voluntad de Dios. Porque nuestra mente es como una computadora, escuche bien esto, que ha sido programada por años para pecar, que ha sido programada por años para que pequemos, porque ha sido programada por el pecado, ha sido programada por la enfermedad, por la pobreza, por el fracaso, por el negativismo. Todos estos años es lo que hemos visto el pecado, la enfermedad, la pobreza, el fracaso y el negativismo. Y la única forma de cambiar nuestra mente, la única forma de cambiar nuestra manera de pensar es reprogramando nuestra manera de pensar. Diga conmigo, hay que reprogramar nuestra mente con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. Entonces la transformación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo viene como resultado de la renovación mental. Y es entonces cuando podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra dice en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como mansedumbre, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esto es serio. Lo que finalmente va a salvar nuestras almas, ¿qué es? La palabra implantada. La palabra implantada puede salvar nuestras almas. De manera que la salvación no viene de utilizar métodos humanos, sea religión, sea dogmática, sea legalismo, no, sino de la humilde y amable aceptación de la palabra implantada, de esa palabra que Dios ha clavado en nuestros corazones, ha arraigado en nuestros corazones. Y es importante que usted entienda esto. De hecho, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. La gente no llega a la fe a menos que la Biblia, que alguien le dé el mensaje que contiene la Biblia, que contiene la palabra de Dios. La Biblia dice también que el justo por su fe vivirá. ¿Y cómo tú vas a recibir fe si no recibes la palabra? Porque la fe viene por el oír la palabra. Y póngase de pies y dígale al que está a su lado, el justo por su fe vivirá. ¿Quiere deshacerte de la pobreza? ¿Quiere deshacerte de la miseria? ¿Quiere deshacerte de las enfermedades? ¿Quiere deshacerte de la maldición? Tiene que oír la palabra de verdad. La gente no recibe fe al menos que no reciba la palabra de Dios. La Biblia así lo dice, el justo, dígalo conmigo, el justo por su fe vivirá. Y también dice que a cada creyente Dios le ha dado la medida de fe. Esta fe puede crecer si constantemente escuchamos la palabra de fe. Solo así podemos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nada agrada a Dios tanto como la firmeza en la fe en todo lo que Él es y ha prometido. Todo lo que Él es y ha prometido se encuentra implícito en la palabra de Dios. Así que levanta tus manos
Levanta tus manos. Oh, cierra tus ojos y dile: Señor, te doy gracias por sembrar tu palabra en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Ayúdame a andar como tú andaste. Ayúdame a seguir tus pisadas. Quiero permanecer en ti, en la palabra. Que nada en este mundo me pueda desviar de la palabra. Que mis ojos estén constantemente mirando la palabra. Ayúdame a madurar. Ayúdame a crecer. Ayúdame a vivir conforme a la palabra. Tu palabra es mi herencia. Tu palabra es mi medicina. Tu palabra es mi bendición. Tu palabra es mi liberación. Y estoy conociendo la verdad. Estoy conociendo la verdad de tu palabra. Y esa verdad me hace libre. Me hace libre de la pobreza. Me hace libre de la tristeza. Me hace libre de la melancolía. Me hace libre de la confusión. Me hace libre de toda enfermedad. Me hace libre de todo trauma. Tu palabra produce en mí la liberación. Y yo lo creo. Yo creo. Yo creo en tu palabra. 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 Y esta iglesia también cree en tu palabra. Y tu palabra desata el cielo a mi favor. Tu palabra desata la bendición a tu a mi favor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Yo creo a tu palabra. Oh, en el nombre de Jesús. Creo en la restauración de mis finanzas. Creo en la restauración de mi familia. Creo en la restauración, en la conversión de mi familia. En el nombre de Jesús. Creo a lo que tu palabra establece. Lo creo en el nombre de Jesús. Si tú permaneces en Él, aunque las promesas tú pienses que están tardando, en cualquier momento esas promesas que están tardando se van a manifestar. Se manifestarán a tu favor. Dile: Señor, enséñame tu palabra. Dile: Señor, quiero andar conforme a tu palabra. Dile: Dios, dame amor por las escrituras. Díselo, Señor, que yo vuelva a las escrituras. Señor, dame esa pasión para estudiar tu palabra. Comienza desde hoy a estudiar el Nuevo Testamento completo, a leerlo y a estudiarlo. Y luego coge el Antiguo Testamento. Comienza a tener un estudio exhaustivo de la palabra, profundo de la palabra. Oh, pero dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Quiero tener mi corazón expuesto a tu palabra. Ábreme las escrituras. Díselo, ábreme las escrituras. No quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Da pena que hay muchos cristianos con frustraciones. Da pena que hay muchos cristianos frustrados, con mucha tristeza en el corazón. Oh, la palabra es medicina para todo eso. La palabra se introduce hasta en los tuétanos de los huesos. La palabra te sana, porque la palabra es medicina para todo el cuerpo. La palabra es alimento para el alma. Aleluya, aleluya. Comienza a profundizarte en la palabra. Dile: Señor, yo quiero ser un creyente de palabra. No quiero ser un creyente de emociones. Quiero ser un creyente que ame tu palabra, que aplique tu palabra, que enseñe tu palabra, que guarde tu palabra. Oh, Mashanarabasaya. Díselo a Dios. Dile: Dios, amo tu palabra. Amo tu palabra, amo las escrituras. No quiero moverme por emoción. Dile a Dios: quiero tomar decisiones siempre conforme a tu palabra. Que tu palabra sea mi guía, que tu palabra sea mi timón, que tu palabra sea mi destino. Oh, te adoramos, te bendecimos.
Abasanda la bacaya, sanda la basa. Rabasa que masanda. Que masenda rabasaya. Toda tristeza, toda frustración se va en el día de hoy. Créelo y recibirá tu milagro. Bendiciones a todos.